Hoy es un día muy especial. Estamos en el Corte Inglés de la Avenida de Francia, porque he quedado con Víctor Moreno, un escritor emergente y que sinceramente me ha sorprendido bastante después de leer su primera novela, Génesis, que por cierto aquí la llevo para que me la firme. He conseguido quedar con él y la verdad es que me ha costado muchísimo porque tiene una agenda bastante apretada, así que aprovechemos la oportunidad y vamos a charlar un ratito con él a ver si nos responde a todas las preguntas. Bueno, Víctor, un placer estar aquí sentada contigo. La verdad que se agradece que hayas podido sacar un hueco para esta charla, más bien que una entrevista. Y nada, a ver si podemos conocerte un poquito más a fondo. Y tengo varias preguntas que quisiera que me respondieras. Perfecto, yo encantado. Pues vamos a ello. La primera pregunta que me surge siempre, igual que cuando acabo de leerme cualquier libro, es ¿cómo surge la idea de Génesis? Es decir, es una historia bastante complicada y con muchos matices diferentes. ¿Cómo surgió la idea principal? Bueno, realmente no hay un momento exacto en el que te surge la idea, sino que la idea va evolucionando, ¿no? No hay ese momento de eureka que dices, ya sé lo que voy a escribir. Entonces, realmente es algo, yo tenía una idea hace muchísimos años bueno, pues un viaje vital, ¿no? Digamos, de una mujer que bajaba de Colombia a España y era una historia muy ambigua, muy cogida con pinzas. Entonces, en el momento en que yo me decido a escribir algo, veo que asocio esta idea, yo tenía una idea, ¿no? Una idea primigenia ahí y empiezo a trabajarla. Entonces, lo que he comentado yo con algunos compañeros escritores es que cuando estás escribiendo entras en el modo alerta, ¿no? Entonces, sales a la calle y cualquier detalle, cualquier persona dice o hace algo que te sirve para esa historia, o lees un suceso en el periódico que te sirve. Entonces vas cogiendo de aquí y de allá, vas formando la trama poco a poco, pero es algo muy, muy progresivo. El No, pensamiento lector que se llama, ¿no? sí, exacto. Muy bien. Otra pregunta que me surgió es por qué el tema de que la protagonista sea una mujer. Si tiene que ver algo con las tendencias actuales o no hay ninguna razón específica. No, no tiene nada que ver con las tendencias actuales. De hecho, Génesis nace como un proyecto muy íntimo, muy personal. Luego el hecho de que llegara a manos de una editora y viera a la luz como novela es ya fruto de la suerte quizás, ¿no? Entonces, esto nace como un proyecto mío y está inspirado en la historia de una persona que hace este viaje vital de Valencia, de Colombia a Valencia, en este caso a España, y yo me inspiro en esa persona que es muy especial para mí. Luego, obviamente, le voy añadiendo las distintas capas que hacen que sea una novela negra, una novela policíaca, con todos los aspectos de crímenes y demás. Pero es básicamente porque está inspirado en esta persona y esta persona es una mujer, con lo cual la Entiendo. protagonista tenía que ser una Sí. mujer. Entonces, ¿tú crees que cambiaría el punto de vista desde el lector si el protagonista hubiera sido un hombre? Sí, claro, es distinto. Hombres y mujeres yo creo que perciben por naturaleza, perciben la vida de manera distinta y quizás actúan de manera distinta. Entonces, sí que habría podido ser, para mí hubiera sido más fácil, de hecho, escribir y ponerme en la piel de un hombre que en el de una mujer, pero yo tenía claro que esta historia era la historia de esa mujer, era la historia de Génesis. Esa mujer en la que te inspiraste. Perfecto. ¿Y por qué el nombre de Génesis? Tengo entendido que Génesis es el principio, pero ¿el principio de qué exactamente? Sí, bueno, como dices, Génesis etimológicamente nos remite al término de origen o de nacimiento. Entonces aquí hay como tres razones para elegir el título, ¿no? Hay una justificación dentro de la propia novela, hay una justificación que yo doy, que me invento, y para que incardine bien con esto, y es que los padres de Génesis, cuando ella nace, hablan de que esto puede ser un renacer en su propia vida, ¿no? Un nuevo comienzo. Entonces, esa es la justificación que yo doy. Fuera de la novela, hay dos razones, una quizá más personal y más intrascendente, que es el hecho de que Génesis no es solo mi primera novela publicada, sino que es lo primero que yo escribo. Entonces, como te he dicho antes, esto es un proyecto, nace como un proyecto personal y muy íntimo mío, y entonces me hacía ilusión que se llamara Génesis, simbolizando mi nacimiento como escritor, digamos, ¿no? Y luego hay un motivo más razonable, y es que cuando yo empiezo a buscar algo de lo que escribir, y quiero meterlo en esta historia que te he comentado, este viaje de Colombia a España,
me encuentro por suerte con un estudio de un psiquiatra forense, que es Philip Zimbardo, y que se llama El efecto Lucifer y trata de sacar conclusiones sobre el origen del mal. Me parece un estudio magnífico, lo disfruté mucho y me dio la idea de tratar esto como gran premisa. El origen del mal me pareció una idea en la que quería explorar. Con lo cual, cerraba el círculo de por qué se podía llamar Génesis la novela y me pareció el título adecuado. Que tenía todos los puntos. Como metáfora, la verdad, me gusta bastante. Gracias. Está bastante bien elegido el nombre. Particularmente, yo tengo mi propio criterio y yo considero ciertas escenas como mis favoritas. Pero te quiero preguntar a ti, ¿cuáles consideras tú tus favoritas? Sin revelar nada, evidentemente. Sí, es difícil de contestar sin destripar nada, pero la fase de la novela que más disfruté es la que sucede en Colombia, concretamente en el departamento del Quindío. Esto sucede todavía en la primera parte de la novela tiene 3 partes, esto sucede en la primera, y hay unas secuencias que suceden en el departamento del Quindío, concretamente en el pueblo de Filandia, en la vereda Santa Teresa. Yo disfruté mucho porque es una zona que yo conozco muy bien, en la que he estado en diversas ocasiones, y para mí fue muy emotivo, ¿no?, el plasmar esos paisajes que para mí, por suerte, son como una segunda casa, y poder plasmarlos en el papel y reconstruirlos. Esa es la parte que más me emocionó. Me parece buena lección de escenas, porque entiendo que como escritor y como luego lector de tu propia novela, lo ves desde 2 perspectivas diferentes, entiendo. ¿Cuál dirías que es esa diferencia entre verlo escribiéndola y luego posteriormente ya leyéndola? Sí, a ver, hay 2 tipos de lecturas. Lo normal es cuando tú terminas de leer la novela, tomas distancia, un par de meses mínimo con esa novela y luego comienzas con las correcciones. Ese tipo de lectura es una lectura, digamos, más profesional porque vas a corregir, buscas errores, buscas agujeros de trama y demás. Entonces, no es exactamente una lectura hedonista como puede ser la de cualquier lector al uso. Sí que es verdad que después de publicada la novela, muchos meses después, porque el trabajo de edición son muchos meses, comienzas a leer la novela y es como descubres cosas como si no las hubieras escrito tú, ¿no? Sí. Y es una situación, tiene cosas buenas, descubres cosas buenas, pero luego descubres un montón de cosas que cambiarías. Entonces, a mí personalmente no me gusta leerme. ¿No te gusta No. leerlas? Pero es curioso, es reconocer el trabajo que has hecho. Sí, por supuesto, ahí está, el trabajo está ahí, pero cambiarías tantas cosas quizás Ya, o bueno, que al final hay que alejarse y dejar ya como ya que está el libro hecha. huele solo y olvidarte y centrarte en otras cosas. De acuerdo, bien. ¿Y tú como escritor te has llegado a imaginar la reacción de los lectores en ciertas escenas? Sí, sí, creo que es inevitable. Sí que es verdad que cualquier profesor de escritura creativa con el que hables, al menos los que he hablado yo, te insisten en que no pienses en tu lector potencial, que te centres en algo que te guste y en algo que te importe para sacar algo realmente verdadero, ¿no?, en la escritura. Pero creo que eso es algo inevitable, el pensar cuando estás en una escena, pensar en cómo reaccionaría un lector tipo a esto o a esto. A mí me gusta pensar en que he conseguido sacar una sonrisa a alguien, ¿no?, en alguna escena de Lisbeth Santana, por ejemplo, que he conseguido sacar una lágrima en alguna escena dramática o que incluso he conseguido indignar a alguien, ¿no?, porque pasan cosas injustas. Entonces, creo que eso, si he conseguido eso, he triunfado, porque creo que eso es lo que hace la vida, ¿no? Nos hace reír, nos hace llorar y nos hace indignarnos. Si consigues todo eso en una novela, creo que es un triunfo. Yo te tengo que confesar que lo has conseguido. Yo me he reído, alguna lagrimilla he soltado y me he indignado, sobre todo me he indignado, ha sido el sentimiento que más he tenido. Y considero que un libro que te haga sentir eso es un libro bien logrado. Estoy de acuerdo con eso, la verdad. Gracias. Volviendo a los personajes, una pregunta que te quería hacer era si los personajes tienen cierta inspiración en alguien, ya sea familia, compañeros, amigos, o son completamente inventados. Yo, desde mi punto de vista, mi forma de entender la literatura es que no se puede sacar un personaje o no se debe sacar un personaje completamente de la nada, porque entonces no tienes a un personaje creíble. Los personajes tienen que ser humanos para poder traspasar el papel y conectar con el lector. Entonces, tienes que coger cosas de las personas que tienes alrededor, obviamente. Yo a mí mis personajes me gusta verlos como pequeños
como mini monstruos de Frankenstein, ¿no? Porque voy cogiendo la sonrisa de una persona, la mirada de otra, la altura de otra, la forma de ser, esta forma de actuar, y así voy creando mis personajes. No es que puedas asimilar un personaje a una persona concreta, es una elección ecléctica. Me parece muy chula la respuesta, sinceramente son personajes muy únicos. Con eso que dices, están bastante bien logrados, sinceramente. Volviendo a ti como escritor, personalmente, en redes sociales veo mucho que se habla del tema de escritor de método y de brújula. Y me costó bastante entender los términos, pero ahora que ya los manejo, me gustaría que los explicaras para quien no sepa lo que significa cada término y que me dijeras por cuál te decantas tú. Sí, a ver, este debate es el equivalente literario a que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Es los partidarios del método o el mapa y la brújula. La explicación. Un escritor de método o de mapa lo que hace es estructurarse, hacerse una escaleta o programar lo que va a hablar en la trama, en el capítulo y demás, y a partir de ahí escribe. El escritor de brújula simplemente a partir de una pequeña premisa que puede ser una frase, en el lado extremo una palabra, a partir de ahí es capaz de sentarse ante el teclado y sacarte una obra completa. En mi caso, yo soy claramente de método. Yo necesito programarme perfectamente la premisa principal, la trama principal, las tramas secundarias y luego incluso cada capítulo, dónde estoy, dónde quiero llegar, qué quiero conseguir con ese capítulo y una pequeña escaleta de ese capítulo sin ser tampoco demasiado estricto porque hay que dejar un cierto margen a la creatividad. Pero, pero sí que creo que eso es mi forma de trabajar. También es verdad, y esto no creo que sea muy popular, que yo no creo en los escritores de brújula. O sea, el escritor de brújula por antonomasia es Stephen King. Sí. Tiene una obra, ¿no?, Mientras escribo, que explica un poco su metodología y el hombre de 2 palabras te saca 1000 páginas. Yo pienso que Stephen King, igual que otros escritores, lo que les pasa es que tiene tantas horas al teclado y una mente tan entrenada que su mapa, su método, está en su cabeza, pero no hay diferencia entre tenerlo mentalmente o escribirlo. Pero bueno, eso es mi opinión, porque yo soy muy poco romántico y yo pienso eso. Pero sí que es verdad que es muy chula la idea del escritor brújula, es muy chula, ¿no? El sentarte ante el teclado y que el personaje te posea y haga lo que quiera y tal, debe ser chulo. Un poco fantasioso también. Sí, cuando hay mística es como que todo suena mejor. Sí. A ver, yo considero que también tienes que tener ciertas bases y ciertas pautas para saber por dónde quieres llevar la historia, evidentemente. Por muy limitado que sea, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Yo no sería capaz de hacerlo completamente improvisado, por así decirlo. No lo veo complicado, sinceramente. Es un pajarito que, a pesar de que tus personajes estuvieran muy estructurados, como tú dices, hay alguno que se sale un poco de la norma, igual un poco más allá de los límites que tú le tenías puestos. ¿Es posible que sigas esa brújula que dices no tener? Bueno, sí. Hay situaciones que inevitablemente tanto la historia como los personajes te requieren ciertas acciones que a lo mejor no tenías prevista. Para mi caso no es que me lleve exactamente a la contraria, sino que me voy metiendo por tramas secundarias o por situaciones en situaciones que necesitan una solución. Y entonces el personaje mismo te lo va demandando para darle verosimilitud a la trama. No lo considero estrictamente brújula, pero sí, claro, el personaje, la propia historia te va pidiendo soluciones a problemas que vas encontrando en el desarrollo que es imposible de prever en el mapa. No se puede hacer un mapa tan detallado. O sea, que has tenido ciertas escenas que no estaban en tu programación y has tenido que buscarles solución, ¿no? Exacto, sí. La verdad que también dice bastante como escritor buscarle esas soluciones al problema en vez de bloquearse completamente. Hablando de bloqueos, entiendo que como escritor habrás tenido algún bloqueo. Y mi pregunta es cómo se gestiona, cómo lo solucionas. Yo en la novela realmente no tuve el bloqueo que es del que se suele hablar, de página en blanco, de no saber qué escribir exactamente. Eso no me sucedió. Los bloqueos que me sucedían era lo que te estaba comentando, el meterme yo mismo porque la novela te va llevando, la trama te va llevando a un callejón sin salida. Y que tienes que solucionarlo de una manera en que la trama avance, pero además de manera verosímil, que sea creíble. Entonces, la manera de afrontar esto, en mi caso, es leer mucho otros autores para ver situaciones análogas. No vas a encontrar tu misma situación, pero situaciones análogas, cómo lo han resuelto,
y luego en mi círculo cercano de gente que me ayudó y me asesoró, hablarlo con ellos, ver qué soluciones se les ocurría a ellos y sobre todo escucharme a mí, como pasa en la vida, ¿no? A veces verbalizando el problema, Sí. tú mismo ya tienes parte de la solución. Es más o menos eso. Entonces no has tenido bloqueo como tal de no saber cómo continuar la De historia. página en blanco en la novela, no. ¿Y cómo crees, si escribieras más novelas, cómo crees que lo afrontarías? Uf, leyendo. Yo creo que refugiándome en la lectura Sí. y a base de leer a otros autores, incluso otros géneros, esperar que saltara la chispa. Me parece buena solución. Al final es cambiar y despejar la mente. Mm. Ahora que has dicho leyendo a otros autores y otras obras, ¿ha habido algo de la literatura que te haya inspirado para crear esta obra? Para atreverme a escribirla. Bueno, sí, yo tengo referencias, claro, tengo muchas referencias, trato de leer muchos géneros, pero concretamente de novela negra, que es lo que nos ocupa, pues a mí me gusta mucho Pierre Lemaitre, Ujú. me gusta mucho Lorenzo Silva como escritor español, como novela no propiamente policíaca, pero criminal, que para mí son dos referentes, son Chris Outwood y Edward Bunker. Edward Bunker estuvo preso y empezó a escribir sus novelas desde la prisión, o sea, que sabe de lo que hablaba el hombre. Y fuera de esas novelas y autores que me gustan mucho, encontré novelas negras que no me gustaron y autores que no me gustaron, y eso es que esos no te los voy a decir, sus nombres, y realmente esos son los que me impulsaron a escribir la novela, porque leyendo estos autores yo pensaba, yo creo que esto lo puedo hacer. No digo hacerlo mejor, pero por lo menos esto sí. Y eso realmente el impulso lo encontré en estos autores que no me gustaron. En los malos. Sí. Curioso, pensaba que iba a ser al revés, de leer alguna obra buena y decir, yo soy capaz de hacer esto. No, Y no. fue O sea, como leer la mala y sí, decir, me yo lo puedo impulsaron, hacer me mejor. impulsaron los malos y me formé o me inspiré en los buenos. Me gusta la respuesta, sinceramente. Me esperaba, no me esperaba esa respuesta, me esperaba que iba a ser al revés. Me gusta, me gusta. Con esta historia, Génesis, aparte de mantener en vilo al lector y contar la historia como tal, ¿hay algún mensaje que tú quieras transmitir que no se vea así a simple vista? Bueno, una novela yo creo que tiene tantas lecturas y tantos mensajes como lectores, porque cada lector extrae su propio, dependiendo del estado de ánimo en que lo lee, el momento, extrae su propio mensaje. Pero sí que a mí me gusta ver Génesis como un llamado a evitar los prejuicios, ¿no? Mm. Creo que todos tenemos un pasado y un presente que condiciona nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, y hay que tener mucha información para ver por qué alguien actúa así. Y creo que esto es importante, tratar de no prejuzgar a una persona sin conocer sus razones. Y creo que en Génesis hay bastante de eso. Estoy de acuerdo contigo, la verdad que tienes que conocer un poco el pasado de esa persona para ser capaz de juzgarla completamente. Yo personalmente, cambiando drásticamente de tema, como lectora estoy a años luz de plantearme escribir un libro, pero si tuvieras que dar algún consejo a alguien que quisiera empezar a escribir, ¿qué consejo le darías? Bueno, a ver, yo he estado en tu situación la mayor parte de mi vida. No, yo no me atrevía, me encantaba la idea de escribir, pero yo mismo me decía que no podía. Entonces, consejos para escribir, pues lo primero leer y leer muchísimo. Creo que no se puede ser escritor sin ser antes lector. Mm. O sea, yo eso sí que lo veo innegociable. No cabe en mi cabeza escribir sin leer. Estoy de acuerdo. El segundo consejo que diría, pues, no sé, quizás por mi propia experiencia, no limitarse, no ponerse límites. Es decir, muchas veces estos autolímites que nos ponemos es una de las peores formas de autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? El decir, no, esto no puedes hacerlo. Mm. Entonces, ese techo de cristal hay que romperlo, hay que, por lo menos, intentarlo. Sí que es verdad que hay que marcarse, una vez roto este techo de cristal y decir, vale, voy a intentar escribir, hay que marcarse objetivos razonables. Es decir, no irse de un extremo al otro. No pasar de no voy a escribir a sentarme a escribir y voy a escribir una novela con la que voy a ganar el planeta, me voy a hacer Ya. millonario y tal. Porque hay que ser coherente con el mercado editorial que hay, la dificultad que hay, la cantidad de oferta lectora que hay. Y obviamente creo que de las grandes
perspectivas que uno se genera vienen las grandes frustraciones. Entonces hay que ser coherente con los objetivos que uno se marca. Y el último consejo sería escribir. Escribir. Uno necesita miles de horas para ser experto en algo y necesitas escribir para además crear tu propia voz. Tú necesitas crear tu propia voz. Yo siempre digo que viajamos en esto de la literatura, en los escritores actuales viajamos a hombros de gigantes. O sea, Borges, Cortázar, Chandler, o sea, el propio Cervantes. ¿Hay alguien que vaya a llegar a su nivel en la actualidad? Yo lo veo complicado. Es complicado. Con lo cual, tenemos que aprender de ellos. Ellos son adaptando el estilo a lo que ahora pide el lector, es en lo que tenemos que basarnos. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la humanidad lleva 4.500 años escribiendo, ¿no? Desde la epopeya de Gilgamesh, lleva 4.500 años escribiendo, con lo cual está todo escrito. Ya. Está todo escrito. No hay nada innovador. Buscar ser original está complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar contar una historia que a lo mejor está contada en 1000 ocasiones, pero con nuestra propia voz. Por eso es importante encontrar ese estilo y esa voz. Estoy de acuerdo con lo que dices tú. Para ser un escritor considero que tienes que ser primero un lector y leer bastante. Por lo tanto, te pregunto, de todo lo que has leído, porque tienes que tener una base de cultura bastante grande, si me podrías decir 3 obras que consideres a destacar. 3 obras que destaque. A ver, yo llevo leyendo prácticamente a diario desde los 14 años. He leído unas cuantas cosas. Pero bueno, ¿qué 3 obras podría destacar? Lo puedo hacer por género. En género negro yo me quedaría con quizás con Alex, de Pierre Lemaitre. Vale. Género histórico, que tuve una época que solo leía histórica. Me quedaría con, la disfruté mucho con 16 o 17 años, creo que fue, con la trilogía de Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi, que es la historia de Alejandro Magno. Y así más clásico, que no hace tanto tiempo que la leí, El ruido y la furia de Faulkner. Sí, yo creo que... Bueno, y otra más, un extra. Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez, para mí, en realismo mágico, además, para mí es la mejor de sus obras, quitando las que más fama tienen, pero para mí es la historia de amor más bella jamás contada. Esa te la recomiendo. Me los apunto todos como próximas lecturas y ya te contaré. Y ya terminamos esa entrevista sobre tus futuros proyectos. ¿Va a haber Génesis 2? ¿Estás ahora de descanso? ¿Estás trabajando en algo nuevo? Sorpréndenos. No. Génesis 2 no se concibió la novela para que tuviera una continuación. Para mí, esta novela es autoconclusiva. Creo que Génesis se merece acabar aquí y no extender de manera artificial la historia. Todo lo que tenía que ser contado fue contado y ahí se acaba. Y además mi mente necesita buscar otros retos, otros proyectos y demás. Entonces sí que tengo otras cosas. Tengo pues cerca de 4 cosas. Una de ellas está prácticamente ya en proceso de corrección y luego hay 2 que incluso están empezadas a la vez. ¿La que verá antes la luz? Pues no lo sé. Eso ya se lo dejo a mi brújula. No lo sé. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada de que estés trabajando en cosas nuevas y en cuanto salgan seré la primera en comprarlas y encantadísima de leerlas. Se agradece mucho que hayas sacado tiempo para mí, para esta entrevista. Estoy muy contenta de estar aquí sentada con quien ha escrito la novela que tanto me ha gustado, sinceramente. Y poquito más, serás uno de mis escritores de referencia. Pues, y es que no pase mucho tiempo. A la próxima vez. Muchísimas gracias. A mí también ha sido un placer compartir este ratito contigo y bueno, con la esperanza, ¿no?, de este nuevo resurgir del ánimo lector en la gente joven que tanto como escritor como ciudadano del mundo me resulta una grandísima noticia. Y por último, nada, pedirte si me puedes firmar el libro, me haría mucha ilusión, la verdad. Por supuesto. Muchas gracias.